Desde los primordios de la civilización, la humanidad ha establecido un conjunto de leyes y normas que moldean su organización social, religiosa y cultural. Entre estas reglas, pocas se muestran tan misteriosas y persistentes como la prohibición del consumo de carne de cerdo. Esta práctica, profundamente arraigada en las tradiciones judía e islámica, continúa siendo observada hoy como un mandamiento divino inalterable. En contraste, el cristianismo, a pesar de heredar muchas tradiciones del judaísmo, rompió con esta antigua prohibición. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Por qué el cristianismo abandonó esta regla, mientras que otras religiones la mantuvieron? ¿Qué factores espirituales, culturales y prácticos sustentan esta restricción que permanece en vigor en algunas tradiciones? En esta reflexión, exploraremos textos sagrados, tradiciones e historia para desvelar una verdad que permanece poco conocida. Antes de comenzar, te invitamos a apoyar este contenido con un like y a suscribirte al canal para no perder los próximos vídeos. Únete a nosotros en esta jornada fascinante a través de los siglos y de las Escrituras. Ahora, vamos a adentrarnos en el tópico. Comenzaremos con el Antiguo Testamento, la base de la fe judía e igualmente reverenciada por el Islam. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8, encontramos una de las leyes más claras y enfáticas. Y el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, y hendiduras de pezuña, pero no rumia, este os será inmundo. De su carne no comeréis, ni tocaréis su cadáver. Estos os serán inmundos. Este mandamiento es directo, pero también plantea una cuestión fundamental. ¿Por qué Dios consideró al cerdo un animal impuro? Las razones van más allá del reino espiritual, abarcando aspectos prácticos relacionados con la salud y la supervivencia en los tiempos antiguos. El cerdo era considerado impuro no solo por su comportamiento, sino también por sus hábitos alimentarios, que incluían restos y carroñas, asociándolo a la suciedad y al riesgo de contaminación. Además, en climas extremos, como los de Oriente Medio, el cerdo presentaba serios riesgos para la salud, siendo un vector para enfermedades como la triquinosis, una infección parasitaria potencialmente fatal. Para un pueblo nómada como Israel, que vivía en condiciones áridas y desérticas, esta prohibición servía como una medida práctica de preservación de la vida. Sin embargo, reducir esta restricción a una cuestión meramente sanitaria sería simplificar demasiado su verdadero significado, que involucra dimensiones espirituales y culturales más profundas. En la tradición bíblica, los conceptos de pureza e impureza van más allá del aspecto físico o material, estando profundamente ligados a la dimensión espiritual. El pueblo de Israel era llamado a vivir en santidad, un estado de separación y total dedicación a Dios. Este llamado exigía una vida guiada por la estricta obediencia a las leyes divinas y por el rechazo de las prácticas culturales de las naciones vecinas, que muchas veces contradecían los principios de la alianza con el Creador. Un ejemplo claro de esta dedicación se encuentra en las leyes dietéticas, como la prohibición del consumo de cerdo, que simboliza la relación única entre Israel y Dios. Estas normas no eran solo una forma práctica de proteger la salud de la comunidad, sino que también servían como un constante recordatorio de su identidad espiritual y de su compromiso con el Señor. Cada elección alimentaria reforzaba la conciencia de pertenecer a un pueblo elegido, separado por un propósito mayor. El texto de Deuteronomio 14, versículo 21 ilustra esta relación. No comeréis ningún animal muerto de sí mismo. Al extranjero que está dentro de tus puertas lo darás, para que lo coma, o lo venderás al extranjero, porque pueblo santo eres al Señor tu Dios. Estas palabras destacan que las leyes no eran universales, sino específicas para Israel, enfatizando su identidad distinta como una nación elegida. Más que una restricción dietética, estas prácticas eran una expresión tangible de fe y obediencia, sirviendo como símbolos de la alianza entre Dios y su pueblo. Al seguir estas reglas, Israel no solo honraba la santidad divina, sino que también testificaba a las otras naciones la singularidad de su relación con el Creador, destacando la importancia de vivir de acuerdo con su voluntad. Si estás intrigado con esta discusión y deseas explorar más sobre los orígenes y significados de la prohibición del cerdo, suscríbete al canal, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. Tu interacción nos ayuda a atraer más contenidos como este. En la próxima parte,
vamos a analizar las diferentes interpretaciones y a profundizar la discusión sobre la prohibición del cerdo en el judaísmo, islamismo y cristianismo. Por siglos, la prohibición del consumo de cerdo se consolidó como un elemento esencial de la cultura y religión judías, reforzando la identidad del pueblo de Israel y su distinción de las naciones gentiles. Estas leyes dietéticas cargan un profundo significado teológico y cultural, reflejando el deseo divino de que su pueblo mantuviera una vida pura, tanto física como espiritualmente. Al analizar otras tradiciones religiosas, observamos que el Islam, surgido siglos después del judaísmo, incorporó la misma prohibición con rigor absoluto. En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, la prohibición del consumo de cerdo es clara e incuestionable. Dios os prohibió consumir carne muerta, sangre, carne de cerdo y todo lo que sea sacrificado en nombre de otro que no sea Dios. Corán 2. Versículo 173. En el Islam, el cerdo es considerado harem, un término árabe que significa prohibido o tabú. Este animal es visto como impuro, y su consumo es interpretado como desobediencia directa a las leyes divinas. Para los musulmanes, la observancia de estas reglas va más allá de una práctica cultural o tradicional. Es una expresión de fe y total sumisión a Dios. Desde una perspectiva práctica, podemos identificar razones semejantes a las del judaísmo para la prohibición del consumo de cerdo en las regiones donde el Islam surgió. Caracterizadas por climas cálidos y condiciones sanitarias inadecuadas, estas áreas enfrentaban un gran riesgo de salud asociado al cerdo. En este contexto, la prohibición funcionaba como una medida de protección comunitaria, contribuyendo al bienestar colectivo. En el Islam, sin embargo, esta prohibición trasciende el reino práctico y asume la naturaleza de un acto de devoción. Al evitar el consumo de cerdo, los musulmanes expresan pureza, disciplina y una dedicación incondicional a las reglas de su fe. Esta regla es estricta e incuestionable, y su observancia refuerza la identidad espiritual de la comunidad islámica. Ahora, al profundizar este análisis, observamos la transición entre la prohibición alimentaria en las tradiciones judía e islámica, y la libertad adoptada por el cristianismo en relación al consumo de ciertos alimentos, incluyendo el cerdo. Esta jornada explora aspectos históricos, teológicos y culturales que influenciaron las prácticas y las comprensiones de las comunidades de fe a lo largo de los siglos. Mientras que judíos y musulmanes comparten la prohibición del consumo de cerdo, una pregunta intrigante surge. ¿Por qué los cristianos, descendientes espirituales del judaísmo, escogieron no mantener esta restricción? La respuesta nos lleva a un marco transformador en la historia de la espiritualidad humana, culminando en una nueva interpretación de las leyes del Antiguo Testamento, en virtud del advenimiento de Jesucristo y del Nuevo Testamento. Con la llegada de Jesús, muchas de las leyes ceremoniales y rituales de la Torá fueron reinterpretadas a la luz de sus enseñanzas. Él trajo una nueva perspectiva sobre la relación entre las prácticas externas y la espiritualidad interna. En Marcos 7, versículos 18 al 19, Jesús declara: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? 1. Así declaró limpios todos los alimentos. Este pasaje marca un cambio esencial. Jesús redirecciona el foco de la pureza ritual hacia el corazón humano, enseñando que el verdadero problema no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale de él, como intenciones malignas, pensamientos impuros, envidia y furia. Esta enseñanza revolucionaria desafió las tradiciones e introdujo una nueva comprensión de la relación con Dios. Este nuevo paradigma es aún más evidente en el libro de Hechos, capítulo 10, en que el apóstol Pedro recibe una visión significativa. Pedro ve una sábana descendiendo del cielo, repleta de animales considerados impuros por la ley mosaica, incluyendo cerdos. Una voz celeste ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro ve una sábana descendiendo del cielo, repleta de animales considerados impuros por la ley mosaica, incluyendo cerdos. Una voz celeste ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, reacio, responde: «De ninguna manera, Señor, jamás comí algo impuro o inmundo». Entonces, la voz reafirma: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Hechos 10, versículos 13 al 15.
Esta visión no solo marca el fin de las restricciones alimentarias para los cristianos, sino que también simboliza la universalidad del Evangelio. Ella abre las puertas para la inclusión de los gentiles en la comunidad de fe, rompiendo barreras culturales y religiosas, y enfatiza que la relación con Dios trasciende los rituales externos. El significado de este cambio es profundo. La pureza espiritual ahora precede las prácticas externas, y el mensaje de la salvación se vuelve accesible a todos. En el cristianismo, la transición del Antiguo al Nuevo Testamento inaugura una nueva perspectiva sobre la relación con Dios, colocando un renovado empeño en la libertad espiritual encontrada en Cristo. El apóstol Pablo resume esta transformación en Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí, él enfatiza que la esencia de la fe trasciende las prácticas externas, enfocándose en los valores espirituales que reflejan el carácter de Dios. Sin embargo, esta libertad en Cristo no debe ser entendida como una licencia irrestricta. Pablo advierte que la libertad espiritual debe ser ejercida con amor y sensibilidad para con los otros. En 1 Corintios 10, versículo 23, él refuerza: todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Esta instrucción indica que, aunque los cristianos sean libres de las restricciones alimentarias específicas de la ley mosaica, esta libertad debe ser guiada por principios éticos y por el cuidado para no hacer tropezar a otros en la jornada de fe. En este sentido, la libertad cristiana en relación al consumo de alimentos simboliza una comprensión más profunda de lo que significa vivir en alianza con Dios. No se trata de rechazar o minimizar las leyes del Antiguo Testamento, sino de reafirmar que la fe genuina y la pureza del corazón preceden las prácticas externas. Cristo trajo la plenitud de la ley, revelando que la verdadera adoración no se encuentra en rituales, sino en una vida transformada por el Espíritu Santo. Así, este cambio de paradigma invita a los cristianos a una reflexión más amplia. La libertad espiritual debe ser vivida en armonía con la responsabilidad comunitaria y el amor al prójimo, principios que reflejan la esencia del Evangelio y apuntan hacia la justicia y la paz del reino de Dios. En el judaísmo, la significancia espiritual de las leyes dietéticas es innegable. La dieta kosher, por ejemplo, trasciende la mera elección de alimentos. Ella simboliza obediencia, santidad y compromiso con la alianza divina. Cada alimento permitido recuerda al judío su identidad como un pueblo santo y elegido. Esta práctica ha desempeñado un papel vital en la preservación de la identidad cultural y espiritual del pueblo judío a lo largo de milenios, incluso en tiempos de dispersión y persecución. En el islamismo, la pureza dietética refleja la sumisión a la voluntad de Dios. Consumir alimentos permitidos, halal, no es solo una cuestión de salud, sino también un ejercicio de disciplina espiritual. La abstención del cerdo, considerado harem, prohibido, fortalece la unidad de la comunidad musulmana y su conexión con las enseñanzas divinas. En el cristianismo, por otro lado, la libertad dietética representa la gracia divina que supera las normas ceremoniales. La fe en Cristo emancipa a los cristianos de las exigencias de la ley, permitiendo una conexión más directa y espiritual con Dios. Este análisis demuestra cómo prácticas simples, como elecciones alimentarias, poseen significado profundo en tradiciones religiosas. Ellas reflejan valores, fortalecen identidades y aproximan a los creyentes de lo divino. Sea a través de restricciones o libertad, cada religión usa la comida como forma de transmitir sus mensajes espirituales. En el mundo contemporáneo, donde culturas y creencias se encuentran más prontamente, entender estas diferencias es crucial para promover el respeto mutuo y el diálogo interreligioso. Al final, la comida no es solo una cuestión de nutrición. Ella también expresa nuestra identidad y creencias. Si has llegado hasta aquí, agradecemos tu atención e interés en este tópico rico e instigante. Si deseas continuar explorando las intersecciones entre fe, cultura e historia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu participación es fundamental para enriquecer nuestra jornada de conocimiento. Que la búsqueda de la verdad y el discernimiento guíen tus pasos. Dios te bendiga y nos vemos pronto.